trabajo posgrado en de epidemiología hospitalaria y administración hospitalaria. Participa del arbitraje médico. Con ustedes el doctor, con la conferencia Principales infecciones por bacterias gram positivas. Buenos días, gracias por la invitación y también aplaudir la iniciativa de aquí de la Sociedad Boliviana de Infectología de armar el curso también con la Sociedad de Microbiología. Realmente la unión de estas dos áreas dedicadas como actividad central a las enfermedades infecciosas da este plus, ¿no? De ver un poco lo que es la parte de todo el trabajo de laboratorio y toda la información que brindan acerca del proceso infeccioso del paciente y en la parte clínica cómo utilizamos esos datos ya para hacer el juicio del manejo del paciente y más en este contexto actual en el que estamos de todo lo que significa la actualidad en cuanto a medios diagnósticos que estamos viendo. Ayer escuchábamos el tema de VIH con todas las grandes sorpresas y avances que están teniendo en Europa y en Estados Unidos versus lo que estamos pasando aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Con las limitaciones que tenemos tanto en diagnóstico y obviamente en la parte de tratamiento, ¿no? Aquí el doctor mencionaba varios antibióticos que más de la mitad no tenemos a disposición, ya sea porque no existen o porque el costo es medio privativo. Entonces, vamos a revisar el tema de infecciones por gram positivos, que es un tema interesante. Normalmente a mí me apasionan los gram negativos y cuando la doctora me invitaba para dar el tema, de hecho vamos a revisar para ver qué hay de nuevo en este tema y a la vez tocar un poco el tema de resistencias, pero desde otro punto de vista. Todo lo que hemos estado escuchando ahora parte mucho de lo que son infecciones dentro del ámbito hospitalario, infecciones nosocomiales, ¿no? O asociadas a la atención de salud. Pacientes que por X o Z tema tienen la atención regular en un hospital, llámese cirugía ambulatoria, programas de hemodiálisis, que es ahora un tema bien frecuente. Entonces, esta es una diapositiva que me la facilitó el doctor Quiroz, el infectólogo, el director de la clínica Foyanini, que en el programa vi que vamos a hablar también del tema de los PROAS en Latinoamérica. La clínica Foyanini y la Caja de Salud de la Banca Privada en La Paz están con este impulso del PROA, estamos participando del estudio. Y el dato interesante es aquí uno ¿no? Miren, 50% de todas las 200.000 toneladas año que se vierten de antibióticos en el planeta, el 50% va a la producción de alimentos. O sea que cuando queramos hablar de uso racional de antibióticos, también es parte importante como sociedades y como comunidad científica de involucrar autoridades que también tengan intuición o participación de lo que es todo este tema de animales, el tema de veterinaria, el tema de los pollos, las granjas, que si bien no es un tema que nos involucre directamente, pero obviamente tenemos que participar un poco de este uso irracional en esta otra parte que, como ven, es bastante importante, 50%. Y en la parte de humanos, ¿qué dato aquí me llama la atención? Miren, de todo el tema de resistencias y antibióticos que se utilizan, el 95% va relacionado al medio ambulatorio y un 5% al medio hospitalario, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? El multiresistencias, en la tarde vamos a ver un tema con el doctor Juan Saavedra del multiresistencias, el doctor Adolfo Valdía va a hablar del tema de resistencias en terapia intensiva y tenemos más conferencias con el doctor Esparza sobre este tema que siempre va ligado al tema de paciente con presión antibiótica, en unidades de cuidados intensivos, pacientes quirúrgicos complejos, inmunocomprometidos, pero miren, el dato interesante es que en el medio ambulatorio, y aquí hay que mencionarlo al doctor Víctor Hugo Velasco, que es un apasionado de andar dando siempre reflexiones sobre el tema de antibióticos en la comunidad, es un tema que a veces lo dejamos un poquito de lado. O sea, si se ponen a pensar, cuando ustedes han ido a un servicio de emergencias, una consulta externa al médica, o cuando nos ha tocado estar de la parte médica, de los antibióticos que más uno dispensa, ¿dónde es? Para infecciones respiratorias. Y ahí tenemos, como vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, todos los grupos a los que más le vamos presionando. Y obviamente cuando ese paciente al que lo hemos presionado tanto con antibiótico, posteriormente ya cae en el medio hospitalario, una neumonía, termina con una cirugía o algo, obviamente ya tiene toda una microbiota expuesta a presión antibiótica y con perfiles de resistencia que uno no esperaría para una infección proveniente de la comunidad. Este gráfico bastante conocido muestra todo lo que ha sido
los descubrimientos de diferentes familias de antibióticos desde el 1937 para adelante, y como a la par del descubrimiento de una u otra familia, a la par las bacterias han ido desarrollando mecanismos de resistencia. Yo creo que este es uno de los temas que nos apasiona a los infectólogos, cómo la bacteria se va defendiendo. Es un ser vivo que, igual que mencionaban las teorías de Darwin o el darwinismo, o sea, biológicamente va estableciendo mecanismos para defenderse de lo que nosotros queremos hacer, y esta dinámica es lo que ha llevado a que a través de los años se establezca esta dinámica. Aparece una familia, aparece un mecanismo de resistencia años después. Sería interesante ver qué opina el doctor Domack, que en la historia sí está registrado en esta publicación del British Medical de 1937, como que es el primero que lanza un antibiótico, sí, de aplicación en humanos. Anteriormente Ehrlich ya había hecho lo suyo con las sulfas y con la piosiniamina, y el doctor Domack lo que hace es sacar el rojo prontosil, que posteriormente viene a ser lo que comentaba el doctor, el predecesor de las sulfas. Haciendo la acotación de que aquí en Bolivia, sin querer, hemos hecho un ciclado antibiótico muy importante con el cotrimoxazol. Recuerden que, si no me equivoco, para el 2005, 6, 7 todavía, el cotrimoxazol formaba parte de varios programas del ministerio para la atención en consulta externa de atención primaria, y se daba cotrimoxazol para todo, ¿no es cierto? Cuadro diarreico, cotri; cuadro respiratorio, cotri. Y a partir ya del 2010, un poquito para este lado, han cambiado las normativas por la alta resistencia que teníamos a cotri, se lo ha ciclado, casi nadie utiliza cotrimoxazol ahora, tampoco en la parte pediátrica, que era donde más fuerte se le daba, y ese ha sido un ciclado antibiótico que ha hecho que el cotrimoxazol sea un medicamento que ha vuelto un poquito ahora al medio para ser utilizado para infecciones de una u otra manera. El CDC, en su página del tema de resistencias, antibióticos y toda esta vigilancia que hacen ellos, tiene este Plan Nacional de Acción para combatir la resistencia bacteriana. Es interesante que desde 1995 ya el CDC se ocupa de este tema, y este documento in extenso viene avalado por lo que es la Casa Blanca, con todo lo que eso significa como apoyo operativo y económico, para desarrollar un plan que prevenga lo que es la aparición de resistencias, que ellos lo toman así como una urgencia mundial y es una de las amenazas en salud para los próximos años. Miren, ¿qué toca el plan? Disminuir la aparición de bacterias resistentes y prevenir la propagación de infecciones por bacterias multiresistentes. Fortalecer los esfuerzos nacionales de vigilancia de la OMS. Desarrollo avanzado y uso de pruebas de diagnóstico rápidas e innovadoras. Y aquí viene mucho el tema de los colegas de microbiología, bacteriología. Ayer conversábamos con las doctoras de la sociedad. El apoyo que se da desde la parte del diagnóstico es fundamental para la parte clínica. Veíamos como de una prueba de disco, un test, hay una diferencia tremenda, y si nos quedamos nosotros como clínicos con el informe del disco, obviamente lleva a un error en la parte del manejo terapéutico y obviamente en la respuesta del paciente. Luego, generar investigación y desarrollo. La formación del recurso humano es clave, y desafortunadamente desde hace algunos años muchos de los colegas que salen afuera ya no regresan, y cada vez es más difícil salir. Por lo tanto, si no se va generando recurso humano que esté actualizado y que promueva la investigación, va a ser bien difícil que realmente como gremio, como medio social, podamos avanzar con el tema de salud en todo su sentido. Y colaboración internacional, que es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Invitados extranjeros, traen nuevas cosas, mucho de eso no tenemos aquí, pero nos sirve un poco para aplicar con lo poco que tenemos. Como objetivos de este plan nacional, miren, es bien interesante esta parte, y que luego vamos a ver lo que saca la OMS para el 2017, que el documento ya viene siendo trabajado desde el 2015, tiene una actualización 2017 y algunos pequeños ajustes sobre el 2018, pero va enfocado al 2020, o sea que ya de aquí a nada, un par de años, ya tendríamos que estar con una reducción del 50% de la incidencia de Clostridium. Tendría que reducirse al 60% la resistencia de enterobacterias a carbapenem, y mantener la prevalencia de la resistencia de Neisseria gonorrea para ceftriaxona menor al 2%. Entonces, como amenazas urgentes, tratan Clostridium, enterobacterias resistentes a carbapenémicos y Neisseria. O sea, eso es lo urgente ahorita desde el punto de vista de la CDC. Como serias, ¿qué tocan? Reducir 35% de la resistencia de pseudomonas.
Comentamos ayer que recién la anterior semana en La Paz nos ha llegado un cultivo que viene con el informe de INLASA, con todos los bemoles que se pueda tener, pero que reportan resistencia de pseudomonas a colistin en un paciente que no ha estado expuesto previamente a colistin, pero es un paciente en terapia que está ya 3 semanas ahí, un paciente quirúrgico complicado. O sea, es importante este tema que ya lo estamos viendo en el medio local. Reducir al menos del 50% la resistencia de Staph aureus meticillino resistente. Reducir lo que serían las infecciones por salmonela resistentes al cefalosporina, reducir al 25% resistencias de neumococo invasivo en niños menores de 5 años y el otro grupo de riesgo, ¿cuál es? Mayores de 65 años. Vean ustedes que estos dos grupos, como vamos a ir luego viendo en la charla, son en los que tenemos que trabajar sobre el uso racional de antibióticos, porque sobre estas poblaciones es donde en la emergencia, en la consulta externa, en la consulta ambulatoria, donde más uso irracional o no racional de antibióticos se está haciendo. Entonces, ¿qué temas tocan como urgentes? Pseudomonas, estafilococos, salmonelas, el tema de ETB e infecciones invasivas por neumococo. Vean que aquí está concentrado cuáles son los tópicos sobre los que deberíamos trabajar tanto en la parte clínica para mejorar nuestros protocolos diagnósticos y tanto en la parte de laboratorio. O sea, la unión ideal sería que cuando se mandan muestras de pacientes con determinadas características, que una mala costumbre es que en las solicitudes de cultivos no colocamos nada, con cultivo y punto, y debería haber por lo menos un contexto para que se pueda entender sobre qué están trabajando y qué quisiéramos nosotros lograr con un informe. Sobre esto deberíamos ir con el tema de resistencias. Como saben, en la parte normativa, para poder utilizar determinado antibiótico, nosotros, ya sea en la parte del sistema público y más aún en la seguridad social, que es de donde yo vengo, tenemos que tener un cierto parámetro o bajo qué paraguas nosotros solicitar uno u otro medicamento para que vaya por una compra de algo que no esté en la LINAME, que es generalmente lo que se utiliza para infecciones por bacterias multiresistentes. En ese contexto, si bien siempre la literatura europea y americana ha ayudado para poner algún artículo o algo así, a partir del 2017, con este documento de posición de la OMS, se abre mucho lo que es ya aceptar, si quieren desde un punto de vista así ya el institucional, lo que es el tema de la presencia de resistencias en Latinoamérica, pero así en un documento protocolizado y formal, así como el de Estados Unidos que viene desde 1995, este Plan Nacional de Resistencias. Entonces, sacan la lista de patógenos prioritarios. La americana era como la lista de urgente y las amenazas serias. En esta lista se tiene que el documento está disponible para bajarlo en esta dirección. Se tiene como prioridad 1 crítica, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos y Enterobacterias resistentes a carbapenémicos y productores de beta-lactamasa. Estos tres, obviamente, ¿en qué ámbito se desarrollan? Ámbito hospitalario o en pacientes que tengan determinadas condiciones de riesgo, aquí entre el tema de IAS, que Juan Pablo lo había dado previamente, pero noten que sobre esto está concentrada la comunidad mundial, pero esto representa el 5% del total de uso de antibióticos en la población general, el 95% viene del medio ambulatorio. Como prioridad 2 elevada tenemos enterococo, aparecen los gram positivos, enterococo faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella, Neisseria. Aquí ya se comienza a ver una mezcla entre lo que son infecciones por gram positivos, pero que son de predominio en el ámbito hospitalario, junto con infecciones por gram negativos que ya vienen a ser parte de la comunidad. Y como prioridad 3,5, Streptococcus pneumoniae, que es de lo que vamos a hablar, y Haemophilus influenzae. Pero vean que el tema de lo urgente y de esta prioridad 3 como media, que parecería tal vez menos importante o como que queda al final de la lista, se invierte un poco en relación a que en este tipo de patologías, sobre todo en esta primera, es donde más uso irracional se está haciendo de antibióticos en la parte del medio ambulatorio y del paciente atendido en la comunidad, ojo, ¿no? O sea que aquí tenemos una inversión, si bien viene al final de la lista, pero es donde más lo utilizamos en la comunidad. Y luego este paciente al que se lo esté presionando con antibióticos es el que va a terminar hospitalizado y va a entrar al otro grupo ya de pensar en Acinetobacter y otras bacterias. Este artículo publicado en JAMA el 2016, pero que tiene datos de una corte del 2010-2011, noten aquí, sin mencionar todo lo que está anotado, ¿qué es lo predominante? Infecciones de vía aérea superior.
El pan de cada día, todos los que hemos trabajado en servicios de urgencia y estamos en consulta externa, sabemos que el paciente respiratorio es un paciente complicado. En La Paz nosotros tenemos el tema del frío, que en un mismo día llueve, graniza, sale el sol. Ustedes aquí tienen el tema de la contaminación y el tema de lo que es patología de vía aérea respiratoria, sin decir que necesariamente sean procesos infecciosos y que pueden ser virales sobre eso. También se coloca versus lo que son cuadros inflamatorios, cuadros alérgicos, rinitis, que más de uno debe tener aquí. O sea que toda esta mezcla y esta situación de lo que viene a ser un paciente que acude a la consulta es lo que vamos a tratar ahora. Miren, tasa de prescripción anual de antibióticos de 506 por 1000 habitantes, 30% inapropiada, pero de infecciones en general. Aquí entra bacteriuria asintomática, infección de piel y tejidos blandos en general. Pero miren, las que afectan a las vías respiratorias, o sea, solo han evaluado aquellas que afectan a vías respiratorias, que ha generado que aproximadamente la mitad de esas prescripciones se consideran inapropiadas. O sea, imagínense la mitad de lo que uno receta en la consulta externa por cuadro respiratorio, cuando receta antibióticos en más del 90% de los casos, de ese total, la mitad estaría errado. En otros estudios se ha visto que igual la PIA, la prescripción inadecuada de antibióticos, está comprendida entre el 45 y el 64.2%. Este es un tema bien del día a día, ¿no es cierto? No es un tema que involucre paciente chocado en UTI con catéter, nada de lo que a veces nos gusta escuchar o hablar, pero vean la magnitud que representa en relación a las cifras de lo que es el paciente y uso inadecuado. Este otro estudio que es del 2016-17, hace un análisis igual de sobre qué patologías es que más está haciendo la prescripción inadecuada de antibióticos. Bronquitis, faringitis, sinusitis o infección no específica del tracto respiratorio superior. Viendo el diseño de este estudio es bien interesante porque yo decía, bueno, ¿y qué diagnóstico es infección no específica, no? Suena que como que no se ha determinado bien. Y lo que pasa es que la gran variación que hay entre el diagnóstico que uno coloca entre resfrío común, rinofaringitis, el gripe, infección de vía alta superior y todo lo que el del CIE-10, que son más de 10 diagnósticos para referirse a una infección respiratoria superior, hace difícil que en la parte estadística luego se pueda catalogar bien o saber qué quiso decir el médico cuando colocó X o Z diagnóstico, pero asumen que es una infección de vía aérea superior y eso se refiere al tema de infección no específica, que son diagnósticos que a veces no coinciden mucho con el CIE-10 y los han agrupado, pero como que son rinitis, sinusitis. Miren, 64.2% terapia inapropiada. O sea que aquí es donde tenemos que centrar lo que deberían ser los programas de uso racional de antibiótico. En la parte hospitalaria es complicado. Se debe hacer, pero con un paciente chocado y que está ya en terapia, qué sé yo, con un paciente complejo, el tema de uso racional se basa en otros parámetros y obviamente tiene otra connotación. Pero aquí sí deberíamos trabajar con médicos internistas, pediatras, médicos familiares, que hay un estudio que ve cuáles son los factores que influyen en este tema de uso y prescripción inadecuada de antibióticos. Uno de los criterios viene a ser el tipo de paciente. Un paciente, sobre todo que sea los pacientes alérgicos, que confunden mucho a la hora de prescribir o no antibiótico. No estamos hablando de manejo sintomático. Otro tema que salió como una variable importante eran médicos de familia. No sé si hay aquí algún médico familiar, eso no quiere decir que ellos estén errados, pero resultó un factor que llamaba la atención. Lo otro, la estación del año. En los meses de invierno realmente se dispara lo que es el uso de antibióticos y luego, bueno, de la presión familiar. Sí, o sea, pacientes que vengan con familia también es un hecho que presiona al médico para la prescripción de antibiótico. Y los antibióticos que más se prescriben en estos tres estudios, ¿cuáles son? Macrólidos, betalactámicos y quinolonas. Pero increíblemente hay otros datos en los estudios que hablan de que de 1 o 2 días de macrólido se pasan a 1 o 2 días de betalactámico, luego a 1 o 2 días de cipro. Ahí han ocupado casi los 7, 9 días de lo que sería el curso regular de un proceso viral, pero ya hemos acabado todo lo que sería el arsenal terapéutico. Y lo peor es que, ¿con qué idea se ve el paciente o la familia? De que soy resistente. Les debe pasar, no, yo soy resistente, ¿para qué me va a dar amoxi, por decirles, no? O sea, ya viene condicionado porque en algún momento no le hizo efecto ese amoxi, amoxibel, el macitro, qué sé yo, que le han dado. ¿Por qué? Pues es un cuadro viral, pero el paciente ya viene bien como que trabajado sobre eso y esperando que uno recete
algo más importante que una simple amoxicilina. Y si no le da uno, se va al colega del lado y aquí quien receta más y más caro es quien vende más, ¿no? O sea, el tema de la consulta privada en el área médica, la verdad, en La Paz, los que conocen, en lo que es la 6 de agosto y la 21 de Calacoto, ahí tenemos pues un tema de uso racional de antibióticos que sería bueno fiscalizar, pero bueno. Este es un documento de consenso muy interesante del 2018, está en el acta de la revista de otorrinolaringología y que siempre nos preguntan mucho a los infectólogos, pero ¿qué esquema me recomiendas para esto? Como si fuera una receta que les digamos como que ya y eso me lo llevo a la casa y lo voy a aplicar de aquí en más. En esta revisión, que es un documento de consenso bastante extenso, hay varias recomendaciones muy actualizadas sobre lo que es el tipo de fármaco, la dosis y la forma de prescripción. Les hablo, por ejemplo, de dosis de 500 de amoxicilina hasta dosis de 3 gramos cada 8. O sea, hay recomendaciones muy importantes. Me ha parecido bonito estos dos cuadros donde hablan acerca de manera general de las infecciones de vía aérea superior, bien dirigido esto, lo que sería la rinosinusitis, pero cómo comienzan virales. Y si hay un porcentaje, no todas, pero obviamente dependiendo del día, que posteriormente pueden tener una sobreinfección bacteriana. Sabemos las formas clínicas que hay de presentación de rinosinusitis, pueden haber formas agudas, subagudas o crónicas, pero más o menos recién después, llegando a la semana, recién van a comenzar a separarse las formas de sinusitis como para considerar usar antibióticos. El tema es que ya estamos aplicando toda la farmacología en pleno en antibióticos al primero o segundo día. No sé si les ha tocado, pero algunos pacientes vienen luego a la consulta porque son resistentes a los que le dio el médico que lo vio de forma inicial. Un combo bien frecuente, no sé si les pasa aquí o en Santa Cruz, es dexametasona, el buen corticoide que siempre cae bien, 8 miligramos intramuscular, le dan un penicilina benzatínica y le dan su antigripal, esos combinados que vienen con clor, pseudoefedrina y todo, por si acaso, y si es que no resulta el segundo día, o a veces ya viene con alguna amoxicilina de por medio. Es llamativo. Y obviamente el corticoide lo va a mejorar un poco, pero el paciente ya viene ahí con un cóctel al primer o segundo día de un cuadro viral. Y como que por si acaso le dan el antibiótico, que esa es otra de las causas de prescripción errada, indican como la susceptibilidad del profesional a que sea un cuadro bacteriano, así lo cataloga, ¿no? O sea, como que por ahí es bacteriano y luego la paciente viene y me hace problema, le daré nomás por si acaso dentro de un antibiótico. Y el concepto cuál es, mal no le va a hacer. Y luego si se complica, ya sale con la idea de que es resistente a todo y ya va buscando levo al tercer día. Uso inapropiado, ¿qué representa? Aumento de la resistencia bacteriana, luego lo van a tocar a detalle. Aumento de la mortalidad, y este tema que lo pongo en rojo un poquito para los colegas que vienen de fuera. Aquí el Linezolid, que había mencionado la molécula del doctor Esparza en varias oportunidades, cuesta 600 bolivianos el frasco. Eso quiere decir 1.200 bolivianos día. En un tratamiento de 14 días, a ver, hagan números. Los médicos no somos buenos en hacerlo mentalmente. A ver, ¿cuánto sería 1.200 por 14? Es casi $2.400, ¿no es cierto? 16,000 y fracción. O sea, calculen ustedes $2.400 en un tratamiento con Linezolid en un paciente. Ojo, eso es solamente por un antibiótico. Saquen la cuenta de lo que va a ser los costos de hospitalización, el tema de honorarios y el tema de lo que represente la unidad, o sea, la parte de hotelería. Fuera de que puedan necesitar algún otro fármaco, no necesariamente antibiótico. Porque bueno, ya sea que venga de seguridad social, sistema público o en la parte privada, o sea, alguien paga la internación. O sea, lo estará pagando el seguro, pero al final es el aporte patronal que ahí se está descargando, ¿no? O sea, que son $2.400 en 14 días de manejo. Y eso es casi inaccesible para el 80% de la población. Mencióname un seguro, hay uno, pero que compre abiertamente el Linezolid. Estamos hablando de la forma parenteral. Recuerden que el Linezolid por vía oral ha entrado ya a la Liname, o sea, en cápsulas, pero la parenteral no. Habían mencionado, me gustó mucho en la charla, el tema de calidad.
sea, no solo es ver el tema de resistencia, el tema de penetración, sino el tema de calidad. Tenemos presentaciones de fármacos hindús. Hemos tenido recién un paciente quirúrgico que tuvo una infección de herida quirúrgica que, bueno, el cirujano y la terapista, como siempre, comienzan con banco. Y recién nos llaman cuando pasa algo, y al tercer día con banco el paciente, pero se complicó casi de ser una fascitis necrotizante, un Fournier, y no había de dónde, porque teóricamente no tenemos resistencias reportadas en ese hospital para vancomicina, y llamaba la atención, y al final se le cambió al Inesolid. Pero la de farmacia me llama y me dice, doctor, que revisaremos el fármaco, porque ella tampoco sabía, porque nos llamaron la atención por el tema de costo, ¿no? Y la vancomicina que estamos usando, hindú. No les digo que el hindú sea malo, pero hay de diferentes calidades. Y lo que pasa es que tenemos aquí en el medio este tema de la ley del mínimo costo, ¿no? Que cuando sale una licitación, la institución está obligada a comprar, ¿qué? El de menor costo. O sea, no importa el tema de eficacia farmacoterapéutica, nada. Lo más barato entra. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿qué podemos esperar en relación a lo que es calidad y respuesta terapéutica? Y esto está pasando en todo lado. Yo vengo de una institución, o sea que no tenemos mucha limitación, la verdad, cuando uno justifica para emplear uno u otro fármaco para un paciente que lo necesite, pero ahí tenemos un candado en la parte legal administrativa, que la institución debe comprar lo que se presente a la licitación de más bajo costo. O sea que el tema de calidad pues igual nos juega mal. Aquí lo que es el efecto citopático de los virus, por eso esa gráfica que les mostraba antes, que es bien, bien bonita, con cómo se ve que comienza viral y luego recién viene lo bacteriano, obviamente no siempre. En influenza se ha reportado de un 8 a 13% de sobreinfección por cocos en cuadros de influenza. O sea que vean que tampoco es que siempre se vaya a complicar con lo bacteriano. Entonces, el estreptococo neumonía está presente en un 30-40% de episodios de otitis media aguda, 40% de sinusitis y 50% de neumonías de la comunidad. Obviamente varía la serie, ¿no? Pero para que vean la importancia del estrepto, o sea que así como gram positivos que son importantes en tema de infecciones respiratorias, ahora nos vamos a centrar como que en el agente principal de todo este tema. Los factores que involucran al huésped, los factores que involucran a la bacteria que pueden condicionar una mala evolución o que sí se convierta en un cuadro invasivo. En resistencia a beta-lactámicos, aquí tiene el detalle del el porcentaje de resistencia y el mecanismo puntual. ¿Qué es lo interesante? Algunos antibióticos dentro de este grupo se unen con más afinidad de otros por esta PBP. Se puede superar el tema de resistencia haciendo más alta la dosis del medicamento. Y de ahí que vienen que en las recomendaciones desde hace años y en las actuales igual, cada vez se va subiendo más el tema de la dosis de amoxicilina. O sea, desde dosis de 500, 125, 875, o lo de 1 gramo cada 8, 1 gramo cada 12, y ahí se va un poquito jugando con la dosis. Una pregunta que siempre da vueltas ahí, que con los colegas de la guardia siempre ando haciéndoles, es cuál es la idea de dar un IBL, o sea, amoxicilina más IBL, a un paciente que viene con un cuadro respiratorio del cual sospechó que sea un neumococo, como que es lo principal, ¿no? Estamos hablando de infecciones de la comunidad, así bien sencillo. Porque es cada vez más frecuente, ustedes han debido ver en su práctica, de que ya no comenzamos con amoxi. Todo hoy es amoxiclav. Porque es como que es un medicamento más de moda, ¿no? Así es como que ¿cómo voy a dar amoxi? No, mi colega de lado que cobra 250 la consulta, da amoxi IBL. Bueno, que pura citro dan los de 250 bolivianos para arriba. No, el tema del costo de la consulta va un poquito ligada al tema del tipo de medicamento. Entonces, nótese aquí, y ese es el fin de esta diapositiva, que no tiene ningún principio o base, ni desde el punto de vista de resistencia, ni desde el punto de vista fisiopatológico o de la relación ya de aplicación de guías clínicas en infectología, el que a una infección de vía aérea superior en la que en el más del 50% de los casos es estreptococo neumonía y el agente involucrado, yo esté iniciando con una amoxi-IBL. ¿Por qué? Porque las beta-lactamases no tienen nada que ver en el tema de la resistencia del estreptococo neumonía. Pero, como les digo,
luego, a ver, en la mesa algún comentario de lo que ha visto en su centro con el tema del amoxicillin. En casi todos los lugares están arrancando con amoxicillin. Y dentro de los antibióticos que ahora se están analizando como que los que más uso inadecuado tienen es amoxicillin, es acitromicina y es levocipro. O sea, en esos cuatro se concentra el uso irracional, y lo que más me llama la atención es el uso de IBL en un cuadro respiratorio en el que yo sospeche un Streptococcus pneumoniae. Hay que aclarar que la vacunación por el Haemophilus influenzae B ha arrancado en Estados Unidos ya desde el 85, 90, aquí para Bolivia, no sé si tenemos el dato exacto, pero creo que ya desde el 89, 90 ya comenzaba la vacunación por Haemophilus influenzae B aquí. Por lo tanto, esperar que sea un gram negativo metido por ahí o una moraxela, pues igual es medio complicado. Lo más probable es que sea un cuadro viral al que le estamos dando amoxicillin, sin sentido todavía, pensando que fuera un Streptococcus pneumoniae. O sea, la verdad que toda la charla viene centrada en esta diapositiva con esto. Importante señalar que la utilización de inhibidores de beta-lactamasa, obviamente, esto es literal del estudio que les mostraba del acta de ORL, no tiene ninguna repercusión clínica en este escenario de resistencia a beta-lactámicos por Streptococcus pneumoniae. Ya para tocar el otro tema, macrólidos y Streptococcus pneumoniae. Recordar que no por dar mayor dosis es que va a mejorar el tema de la resistencia del Streptococcus pneumoniae a macrólidos. Como ya ha comentado el doctor, el fenotipo de resistencia va a ser que sea resistente el MLS o a todo el grupo, el macrólidos, lincosaminas, streptograminas, o si fuera solamente el fenotipo M, solamente a lo que serían macrólidos. Estaba revisando, si no se hubiera hecho muy larga la charla, pero hay series que van de resistencias en cepas de la comunidad desde un 20% a macrólidos, le hablo a citro y claritro, hasta un 60%. O sea que en la lista de uso inadecuado de antibióticos, la secuencia va como a citro, va en primer lugar, viene amoxiclav y luego vienen quinolonas. Porque ¿qué es la tendencia ahora? Ya no arranco amoxicillin, porque igual ya como que pasó de moda. Ahora arranco con acitro. ¿Y cuál es la idea? Y esto les digo porque están en bastantes estudios que dicen causas de uso inadecuado de antibióticos. Le doy acitro porque como hay resistencia a la amoxicillin, la amoxicillin es fuerte, a veces les hace dar diarrea, y tal vez fuera una Chlamydophila pneumoniae o fuera tal vez en algún atípico de vía aérea superior, le daré acitro, cubro estreptococo, cubro atípicos y me aseguro el cuadro, y aparte le doy el antigripal y el corticoide que siempre viene en el combo, ¿no? O sea que y estos reportes, estos análisis de causas de esos PIAs, prescripción inadecuada de antibióticos, vienen de todos los lugares. O sea, bueno, aquí no tenemos en Bolivia, pero Latinoamérica hay estudios que han hecho igual en la India y Estados Unidos, y viene por lo mismo. O sea, la inseguridad de no tener un diagnóstico claro que refleje un tratamiento claro. Por lo tanto, el hecho de que yo ande con la idea de que el acitro me va a librar del tema de resistencia, si pensara que eso está motivando mi uso de antibióticos, no tiene mucha base porque, como les digo, hay estudios que van desde el 20 hasta el 60%, 40% como promedio de resistencia de estreptococos de la comunidad a macrólidos. Luego a las fluoroquinolonas, que dan pena, ¿no? El uso de ciprofloxacina realmente en odontología, alguna vez sería importante imitar a una charla de un colega odontólogo, porque por curaciones, el simples va con cipro o con cotri, o cipro y cotri, no sé de dónde, pero se está viendo mucho ese tema de prescripción. Entonces, las fluoroquinolonas, que tienen un 67% de resistencias a bajo grado, que afectan a la cipro. ¿Cuál es el medicamento al que más se le está cargando? Ciprofloxacina. ¿Y de qué depende la resistencia posteriormente del EVO al uso inadecuado de cipro? Recordando que cipro no es una quinolona que tenga buenos parámetros PKPD en el tema de vía aérea superior, pulmón en particular. Por lo tanto, el cargarnos sobre la cipro, como ven aquí, el principal riesgo de resistencia a quinolonas, o sea, a cualquier quinolona, y en este caso levofloxacina, que es un elemento muy útil en la parte clínica, ¿cuál es? Uso previo de cipro. O sea que al cuadro respiratorio le cargamos con cipro, con acitro y con todo. ¿Qué estamos haciendo? Cuando ese paciente de la comunidad al que lo hemos cargado tanto termine hospitalizado, todos vamos a llegar, o algunos tal vez no, pero directamente
al hospital por un cuadro severo, ya vamos a tener una presión antibiótica y luego cuando recibamos algún reporte de un antibiograma, sale multiresistente o resistente y decimos, ¿de dónde? Pero si no está hospitalizado. Pero en la farmacia, aquí en Bolivia, uno puede comprar una levofloxacina, ¿no es cierto? Que aparte que hay de 9 bolivianos y hay de 18.50. O sea, hay de 4.50 la levo. Ahora, el tema de la calidad. Una levofloxacina de 4 bolivianos versus una de 18, o sea, es como que quieran ir a comer no sé, pues yo soy vegetariano, digamos, pero hay un plato de carne que es caro, no sé, pues aquí al frente creo que yo me fijaba la carta, es 90, 110 bolivianos el plato, y como que quiera ir a comer con 10 pesos, me darán un silpancho, digamos, ahí en el mercado tal vez, ¿no? O sea, y esperar que un antibiótico, o más barato todavía, y esperar que un antibiótico que tiene casi 15 bolivianos de diferencia, o sea, tenga la misma actividad, aquí está el tema de lo que es la licencia, el tema de lo que es el registro de la patente, pero el tema de la calidad no lo debemos obviar, a pesar de que nos presionan tanto aquí de que a la empresa privada la colocan como si fuera aquí el Satanás o así el anticristo, pero la verdad es que si no fuera por lo que es el impulso de calidad que da mucho o sea, varias instituciones privadas o no, o sea, pues bueno, estaríamos peor de lo que estamos. O sea, ojo a no perder cuenta de la calidad del producto. Entonces, miren, esta es la última diapositiva, tengo 3 más, pero que es de otro tema, es más para concentrarnos y por eso les decía que habitualmente a mí me gusta mucho el tema de gram negativos porque es del medio hospitalario, pero me ha encantado ponerme a revisar esto porque es del día a día, ¿sí? Y en emergencias, consulta externa, medicina interna, pediatría, medicina familiar, atención primaria, estamos expuestos a esto. Pero sobre el uso irracional de antibióticos está este tema de lo que es el programa de optimización de uso de antimicrobianos, los programas PROA. El gestión del uso de antimicrobianos con todo lo que sería la red del PROA, que es sistema de vigilancia, programa de higiene de manos, políticas de aislamiento, políticas de limpieza ambiental y la gestión de uso, debería ser lo que deberíamos tener en todos los hospitales. Suena bien desde la parte académica, un poquito del discurso esto. Muy pocas instituciones son capaces de entrar a un programa PROA porque, o sea, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos. O sea, la enfermera vigilante está una semana dedicada a eso y a la siguiente semana ya la han bajado a terapia porque no tienen personal y se cae la vigilancia epidemiológica. Hay que desarrollar el programa, ejecutarlo, monitoreo y el ajuste. Esta sería la clave para el tema de uso racional de medicamentos y en general de mejora de los ciclos de calidad. Pero estas son las últimas 2. Versus todo este tema que estamos hablando de innovación, calidad, el hacer uso racional de las cosas, pero les traigo aquí estos recortes, que esto es del 21 de noviembre del 2018. Cualquiera pensaría que esto es no sé, pues del 1980 o 70, y cuando estamos recién comenzando en teoría, mejorar en salud. Estas son fotos del Hospital de Clínicas, el doctor Omar Rodas, que recientemente, igual por temas políticos lo han sacado, fue un excelente director hasta hace pocas semanas, pero esta es la situación del hospital. Y esto es real, o sea, yo he trabajado ahí desde hace un par de años, y a estos pacientes que les habilitan los colchones en el piso, tienen número, o sea, esto tiene número de cama, o sea, no es que están ahí temporalmente, tienen que esperar que algún paciente que está ya en una unidad de las formales, salga de la unidad, se salga para arriba o para abajo o a sala, pero que se libere una de esas camas y al paciente que esté en el colchón recién lo pasan ahí. Y mientras tanto, como ven aquí, la enfermera le está tomando los signos vitales porque este es un paciente que ya está internado. Ojo, no es que esté esperando, o sea, uno diría, tal vez es uno de esos días que se ha colapsado y han sacado ya el colchoncito y no. Y miren, esta es la sala de ingreso del Hospital de Clínicas. Esto es al frente, es en el Hospital de la Mujer. Noten, o sea, no es que sean gemelitos que los han puesto juntos como que en el tema de nido o este tema neonatal que siempre trata de favorecer este tema del apego y esta cuestión ahí de la relación entre el binomio o entre hermanos. Miren, 2 en una cervocuna, 2, 2, 2. Miren la distancia entre uno y otro. Y ahora uno se pregunta, ¿no? Uso racional de antibióticos, el tema del lavado de manos, el tema de uso de líneas seguras, todo eso. O sea, bajo estas condiciones, díganme aquí dónde está el lavado de manos. Claro que la foto no es muy amplia, pero les diré que hay uno y que de hecho a veces ni agua hay.
Eso es en La Paz. Hospital de Clinicasa, ojo, esta foto es de un hospital de tercer nivel, o sea, del sistema público, pero es la punta de lanza de lo que sería el sistema público de salud en el país. O sea que si esto está así, o sea, de ahí para abajo venimos el resto de los centros en la parte pública, ¿no? Obviamente hay diferencias entre centro y centro, la ciudad social es igual, otro contexto y otra realidad, pero esta es la cara del país, que es lo que el país paga como gobierno, ¿no? Luego, esto es en San Borja, esto es en el departamento del Beni, que está aquí cerquita. Y miren, Defensoría denuncia pésimas condiciones de funcionamiento en el Hospital de San Borja. Estas son las salas de internación. Miren, tacho, basura, basura, aquí una silla, todo ahí. Y esta es una de las unidades del paciente. Y miren, y por lo general, como lo comentamos con uno de los colegas ayer, hay un baño en una unidad que es para 8 o 10 personas, varones y mujeres, y hay uno, o sea, es una taza y su bañito. O sea que esto un poquito para contrastar, ¿no? O sea, tenemos mucho por hacer, todavía estamos pensando en dónde habilitar una cama más para que entre un paciente, pero no hay que perder de vista que tenemos que seguir trabajando sobre el tema de lo que es calidad del medicamento, uso racional, traer nuevos fármacos e innovar con tecnología, ¿no? O sea que sí tenemos un panorama un poquito ahí como que cuesta arriba para lo que es salud, pero bueno, ahí hay que echarle, ¿no? Esta es la última diapositiva. Gracias.